Bienvenidos a El Palique Podcast con Fer Bárcenas y Steph Torres. Bienvenidos al tercer episodio del Palique Podcast. Mi nombre es Steph Torres y me acompaña Fer Bárcenas. ¿Cómo estás, Fer? Hola Steph, aquí contento de estar contigo en un episodio más de nuestro programa y muy feliz también del tema que vamos a estar tratando porque es algo que me llama mucho la atención a mí. Muy bien, qué bueno, me alegra que Qué este bueno. tema sea de tus favoros, de Sí, sí, tus sí. favoritos. Oye, y bueno, ¿cuál va a ser el tema que vamos a ver, ya que lo mencionaste? Bueno, Dile a la pues audiencia. para toda nuestra audiencia que les llama la atención este tipo de temas, vamos a estar hablando de cosas relacionadas con mitos y leyendas urbanos. O sea, bueno, ahorita ya les daré más detalles de a qué nos referimos con mitos y leyendas urbanos, pero pues son temas que para mí me llaman mucho la atención por el tipo de información que se transmite, información tipo fantástica y bueno, ahorita ahondaremos un poco más. Y también vamos a hablar algo relacionado con extraterrestres o vida extraterrestre, que eso ya será más adelantito. Así es. Bueno, pues ya saben de qué vamos a hablar y no vamos a dejar pasar nuestra palabra rara, Cierto, desconocida para algunos, nuestra para otros palabra de la no. semana. Sí, 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 para La los que estén como yo que no sabían esta palabra, les lo van a agradecer. ¿Cuál es nuestra palabra de esta semana, Steph? Nuestra palabra es serendipia, que Ok, significa un hallazgo afortunado o inesperado que se produce cuando se está buscando una cosa distinta. ok, ok. Ya le das. Yo les voy a poner, cuando me comentaste esta palabra, el primer ejemplo que se me vino a la mente es el hallazgo de, sí, sí te lo dije, ¿te acuerdas? El hallazgo de la pastillita azul, esta para los hombres. Ah, sí, 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 me dijiste. Entonces, justo ese es otro Un día ejemplo. deberíamos de hablar de la pastillita azul. Ok, ya nos tocará entonces esos temas, ya llegaremos a esos temas en algún momento. Pero, digo, ya la mayoría ya lo sabe porque esta es una serendipia muy popular, o sea, muy de la cultura pop. Pero para los que no sepan, no es que la gente o los científicos estaban buscando este resultado en específico. Entonces, lo que ellos buscaban era, me parece, cómo combatir dolores de cabeza. ¿Ok? Entonces, mezclaron diferentes ingredientes, diferentes soluciones, hicieron lo que tenían que hacer y notaron que un beneficio que ellos nunca habían contemplado era precisamente que les ayudaba a estas personas, porque obviamente hicieron el estudio en grupos de hombres, grupos de mujeres, pero notaban que para los hombres tenía este efecto extra, que cuando todos notaron esa repetición en el efecto dijeron, ah, caray, olvídense del dolor de cabeza, ya tenemos algo mejor, ¿no? Entonces, y pues se hicieron de muchísimo dinero estos laboratorios, precisamente porque pues fueron los que llegaron primero que todos los demás con este tipo de solución para los hombres que tienen o tenían este tipo de disfunciones, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo muy pop de lo que es una serendipia y y pues vaya, qué mejor ejemplo que ese, como para que se les quede en la mente. Así es, Fer. Ok. Bueno, ¿qué mito o leyenda urbana nos traes el día Mira, de hoy? fíjate que a mí me gustaría primero, porque me gustaría primero aclarar qué diferencias hay entre mitos y leyendas, porque cuando yo elegí este tema, yo tenía una idea muy vaga de lo que eran un mito y una leyenda, la idea con la que a mí me lo explicaron, por ejemplo, en la primaria, que es algo que es, si bien es cierto, ya tiene muchos años que yo había escuchado esa explicación y no me acordaba de las diferencias, de por qué a unos se les llaman mitos, por qué a otros se les llaman leyendas, ¿no? ¿Tú sabes, tú conoces la diferencia entre uno y otro o te acuerdas más o menos de lo que nos explicaron en la primaria que era? No, no, tú ¿No? cuéntanos. Perdón. Bueno, pues la diferencia principal entre un mito y una leyenda es que el mito lo que te trata de contar o lo que te trata de explicar es la naturaleza del mundo en el que vivimos. Entonces, todo lo relacionado con lo que pensaban nuestros antepasados, que eran los dioses y cómo crearon nuestra existencia como la conocemos, por qué llueve, por qué hay lagos, por qué existe el sol, por qué existe la luna, todo este tipo de fenómenos eran explicados mediante mitología, mediante los mitos. Y entonces la característica principal de estos mitos
es que están conformados por seres fantásticos. Lo que mencioné antes, dioses, criaturas fantásticas y todo lo relacionado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un mito que es una historia totalmente fantástica para tratar de darle explicación a nuestra existencia? Pues que una leyenda no se basa en una historia fantástica o no se basa en tratar de explicar nuestro mundo. La leyenda en este caso es una historia que se cuenta de boca en boca, o sea, lo vamos como que añadiendo al folclore de nuestra cultura por medio de la plática, y esa sí está basada en un acontecimiento real o en un suceso real. Entonces, de esas conocemos bastantes. Aquí en México somos ricos en leyendas, también en mitología, tenemos el Popol Vuh, por ejemplo, de los mayas, pero somos más ricos en leyendas. Y digo, tú ya habrás escuchado un montón de leyendas aquí en nuestra ciudad. La Llorona, el hombre que mató al animal, que no sé si ya te lo había contado, pero es bueno, es una historia de ahí del centro. Entonces, así como esas vienen otras más. Y esa sería la diferencia. Entonces, la leyenda sí está basada en una historia real a la que la gente cuando ya te empieza a contar lo que sucedió le va poniendo ahí de su cosecha, ¿no? Y de repente a lo mejor si era un señor que mató a un lobo que se venía a comer unas gallinas, pero a alguien se le ocurrió decir, no, ¿sabes qué? No se vino a comer gallinas, se había robado a la hija del señor. Y alguien dijo, sí, pero no era un lobo, era un lobo como de 3 metros Nahual. de... Sí, 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 o un nahual exactamente. Y alguien dijo, sí, pero no nada más era un nahual, él hacía rituales allá en el Cerro de Loreto. Entonces, todo eso que se le va agregando como parte de las exageraciones que nosotros le metemos, es lo que convierten a la leyenda en una leyenda precisamente. Es una mezcla de sucesos que sí pasaron, pero con ya nuestra exageración, como para meterle saborcito. Ya sabes que al mexicano le gusta meterle sabor a todo y las historias no son la excepción. Entonces, eso era lo que quería yo aclararles antes de cuál es la diferencia entre mitos y leyendas. Y ya con esa aclaración, les puedo decir que de lo que vamos a estar hablando hoy son leyendas urbanas. ¿Qué diferencia habría de las leyendas normales? Pues que las leyendas normales hablan de cosas que pasaron hace mucho tiempo y las leyendas urbanas suceden ahora en nuestra actualidad, en lo que son las urbes, en las ciudades y cositas que nosotros pensamos que han sucedido y que sí tienen una base de que salió de algún suceso muy importante, pero que con el hablar de la gente se ha ido exagerando y hasta llegar al punto en el que ya dices, ay, no manches, no te creo que eso haya pasado. O sea, ahorita que les comente yo algunas, van a decir, nah, no creo que eso sea cierto. O tal vez digan, pues sí, a mí yo supe de algo cercano y probablemente sí sea cierto, ¿no? De hecho, esa es una de las características que te dejan con la duda. ¿Habrá pasado o no habrá pasado? ¿No? Entonces, esa sería la forma en la que yo quisiera empezar esta historia de qué es un mito, qué es una leyenda, y les voy a comentar la primera que tenemos, ¿no? Entonces, o Va, mejor dicho, la primera dale. que yo preparé. Es de aquí de nuestra ciudad, Steph, es de Puebla, y estoy seguro que tú la conoces porque ya hemos estado ahí. ¿Te acuerdas de la Casa de los Enanos? Sí, sí, sí. Ok. ¿Tú qué conoces de la Casa de los Enanos? ¿Qué historia conoces? ¿O tienes alguna referencia de cuando estuvimos ahí en la Casa de los Enanos? Bueno, la Casa de los Enanos está ubicada en la Avenida Juárez, ¿no? En Ujú, una esquina, no sé qué calle sea. Pero ahí se contaba o se rumoraba, ujú. yo lo que había escuchado es que es una casa muy grande, Sí. y en esa casa grande, pues era de una familia adinerada que había tenido un bebé, no Ujú, sé si era varón o mujer, pero algo traía el bebé. O ujú, sea, creo que era un enano o una enana, no sé, o algo malo andaba ahí, ¿no? ujú. Entonces la Físicamente, ¿no? familia, ¿cómo? Físicamente, digo. Ajá, Ujú, físicamente, o sea, el bebé nació con alguna, no sé, discapacidad, no lo sabemos, ¿no? ujú, Pero la familia trataba de ocultar al niño o a la niña y no, pues no salía, ¿no? Era como muy, muy misterioso pasar por ahí porque incluso cerraban las tiene como una ventanas, ¿no? reja, Ujú. ajá, y creo que también la reja la tapaban y cosas así que Ah, cierto, sí. despertaba como,
Sí, sí, sí. el morbo de la gente, de decir, ¿por qué están tapando la casa? ¿No? O sea, como para que el pequeño o la pequeña pudiera salir a tomar el sol o a jugar o ciertas cosas, tapaban la reja. Ujú, sin que lo Y vieran, ¿no? conforme fue creciendo, pues creo que se fueron dando cuenta que creo que la niña o el niño era un enanito, ¿no? Algo así. Así es, así Yo es. conocí. Sí, eso precisamente que acabamos de hacer, que te acabo de preguntar, es así es como se transmiten las leyendas urbanas, que son cosas que hasta la actualidad, de hecho, nos siguen a nosotros sucediendo, ese tipo de historias, que nosotros compartimos estas historias. Por ejemplo, la versión que yo me sabía antes de que investigara al respecto, era que era una familia adinerada, como lo dices tú, pero como eran de una familia que estaba acostumbrada a mantener cierto nivel social, no dejaban salir a sus hijos. Entonces, como no los dejaban salir Mm. a convivir con la demás gente que era de una baja categoría, digámoslo así, pues a final de cuentas entre los hijos terminaron teniendo un hijo. O sea, hubo ahí algún tipo de Mm. incesto. Eso provocó que el hijo, ahora sí llegamos a la parte que tú te sabes, naciera con algún tipo de deformación o que naciera con alguna característica que no lo dejó crecer o desarrollarse completamente, además de que sus facciones físicas dicen que no eran muy agradables a la vista humana. Y ahí entonces lo que me dijiste hace rato totalmente cuadra con lo que yo me sabía, que su reja era una reja común y corriente, pero ellos para poderle dar permiso de salir al jardín, por lo menos a jugar, taparon esas rejas ya con láminas para que no se viera hacia adentro. ¿Te acuerdas que fuimos hace un par de años para allá? ¿Te acuerdas que ya, por ejemplo, yo no sé si sea la misma familia la que la tiene ahora que la familia original de dueña de esa casa, pero lo convirtieron hace un par de años en una atracción para Halloween? ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, sí me acuerdo. Es que, ¿sabes qué? No sé, no estoy segura, ¿eh? Ujú. Creo que ya la casa ya es parte del Estado. Ah, O yo sea, no lo la sabía. adquirió el Estado. Ujú. Ujú. Ok, bueno, pues si, eso explicaría por qué ahora ya en temporada de Halloween y de Día de Muertos, le sacan ese provecho, ¿no? Te hacen un tour en el que vas paseando por la casa, que cuando fuimos nosotros era un tour como tipo, Casa del Terror, ¿no? Porque si te acuerdas que la casa estaba bonita y todo, Sí, tipo de, no sé, de hace unos muebles 300, exactamente, padrísimos. unos muebles muy bonitos, candelabros y todo eso, pero además era, o sea, ibas pasando por distintas secciones en las que te salían monstruos, gente disfrazada, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy, muy padre la casa. Si tienen la oportunidad de visitarla, nada más por el hecho de verla por dentro vale la pena. Pero bueno, si tiene este plus de que te hacen un recorrido de Casa del Terror, pues también está divertido si es que no te pone de nervios ese tipo de entretenimiento, ¿no? Pero bueno, que acabamos de ver entonces es un mito urbano. Hasta la fecha sigue entre la gente de repente ese morbo de que pasas allá afuera de la casa y ves y dices, ¿será, no será, será cierto, no será cierto? ¿Habrá pasado esto, no habrá pasado? Pues no hay manera de asegurarlo, de decir, sí, mira, sí pasó esto y esto y esto, pero tampoco hay manera de decir, no, nunca fue, ¿ok? Esa es una característica. Y bueno, no sé si tengas algo más que agregar de esta casa. Pues ahorita que los invitaste a ir, a la gente que no es de Puebla, pues la casa está ubicada en la Avenida Juárez y la 17 Sur. Ah, ok, Está ok, justo sí. en una esquina, ¿no? Así es. Hasta Entonces, donde para me que... acuerdo estaba pintada de color rojo. Es una Rosa, fachada. Ah, ¿no? ¿rosa? Ah, Era no, no me rosa. acuerdo. Y ahorita creo que está, como grisecita, ¿no? Ok, ok, mira, fíjate, no me acuerdo. Y ves que estuvimos ahí enfrente, en Palette, y no me Ujú. acuerdo de qué color, pero está casi enfrente de Palette, de un barcillo al que fuimos. Y y no me acuerdo del color, ¿tú crees? O sea, sí me acuerdo que la vi y todo, y no me acuerdo del color. Es que ha tenido varias fachadas, o sea, es Ok, una casa muy bonita sí, y ha estado pintada así como de rosita, como ok, color mamey, como ok, el color de los labios que traigo ahorita, más o menos así. ok. Ha estado pintada de blanco con verde Ujú. y, y ya, creo que ya. Ya, fíjate, yo la Ujú. recordaba roja, imagínate qué memoria de
tengo Pues es que de es como chorlito. rosita, te digo que es como color mamey, Ajá. entonces a lo mejor y sí es más rojito No, 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 ¿sabes qué? Que rosita. la idea que tenía era como un rojo carmesí, o sea, un rojo fuerte, el que yo me Ah, acordaba. no, Pero sabes que no. probablemente la estoy confundiendo con alguna otra de la zona, con alguna otra fachada. Porque de por sí en esa zona las casitas antiguas que hay son casas bonitas. O sea, las que se mantienen, como que con mantenimiento, las que les han dado mantenimiento, son casas bonitas. Sí. Entonces, probablemente la estaba confundiendo la fachada con el color de otra. Sí, 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 puede ser, porque sí, sí es una casa muy grande, muy bonita. Está justo en la esquina y Sí, sí, está si encuentran muy algún bonita. tipo de recorrido, se los recomiendo. Nada más por el hecho de conocerla por dentro vale la pena. Pero bueno, esa era la primera, el Sí. primer mito urbano del que te quería yo hablar, que hasta la fecha sigue la gente creando más historias. O sea, de repente tú le preguntas a alguien en el centro, oye, ¿sabes de la casa de los enanos? Y te dicen, sí, esto y esto y esto. Y te sueltan más o menos lo que les dijimos nosotros, más unas cosas, menos otras, pero la idea más o menos es la misma, ¿no? Sí, así Ok, es. Sí, sí, sí. Es lo que se sabe pues de esa casa. exactamente. Bueno, entonces, a ver, cuéntanos alguna que tú te sepas, Steph. Bueno, pues yo les traigo la leyenda de la Pascualita. Ok. La leyenda de la Pascualita se desarrolla en Chihuahua, en el centro de Chihuahua, Ujú, entre la calle Ocampo y la calle Victoria, y todo empieza desde el año 1930, ¿no? En donde en ok, esa calle existía una tienda de vestidos de novia, en donde la dueña era Pascualita Esperanza Perales, ok, ¿no? ok. Y esta señora pues tenía su tienda de novias y tenía una hija, Ujú, eh, que ahorita les voy a contar, que es, porque es importante. ok, En algún momento de la historia, la hija, ya era una adulta, ujú, se muere, ¿no? Y se supone que la chica se muere precisamente el día de su boda, porque tenía en la tiarita del del vestido. vestido de Ujú, novia, había una viuda negra. Y entonces se la coloca, se va a la iglesia a casarse y justo ahí o antes la pica y la chica se muere y no alcanza a casarse, ¿no? ok. Posterior a eso, la señora, doña Pascualita, Ujú, va a una tienda que creo que era el puerto de Liverpool, antes así se llamaba, no sé si antes era o es lo que ahora es Liverpool. Liverpool, probablemente. Ujú, Entonces va al puerto de Liverpool y encuentra un maniquí que es pues está muy bien hechecito, ¿no? Así con detalles muy finos, ¿no? ok. En los ojos, en la textura de la piel, Ujú, las manos, incluso parecía que tenía uñas y así. ujú, Entonces, se supone que esta señora, doña Pascualita, va a la tienda y el maniquí no estaba a la venta, pero como la señora iba frecuentemente a traer insumos para su tienda de novias, sí, era una consumidora, buena de la ha tienda. sido así, Ujú, exactamente. Entonces, la tienda le dice, bueno, está bien, se la vendemos. ok. Y la señora lleva a la tienda, que es la Popular, se llama la tienda La de tienda de vestidos ella. de novia, se llama la Popular, Ujú, lleva a este maniquí a su tienda y lo coloca. ok. Eh, ahí le empiezan, bueno, la señora le pone el nombre de Chanita, creo. Ok. Chonita, Chonita Chonita, la muñeca, al maniquí. a la muñeca. Ok. Obviamente la gente que estaba ahí, pues le empieza a decir Pascualita, pues por la dueña, ¿no? Ujú, Y empieza a llamar mucho la atención porque, por lo tan detallada que estaba el maniquí. ok. Y entonces ahí es donde empiezan los rumores de los chihuahuenses a decir, ah, es que seguramente la señora, como se le murió la hija, no pudo con ese dolor y la Ujú, mandó a embalsamar en una mezcla de cera y parafina y no sé cuánta cosa, ujú, y la puso ahí en su tienda de novias como a este homenaje
a su hija que no se pudo casar, ¿no? Así como diciendo, ah, pues es la eterna novia de Chihuahua, ¿no? Ok. De hecho, Ujú. así también se le conoce como la novia de Chihuahua, Sí. de Chihuahua. De Y de, Chihuahua, de exactamente. Chihuahua. Entonces, empiezan ahí los rumores, ¿no? Ujú. Y mucha gente que trabajaba en la popular decía que doña Pascualita le tenía muchos cuidados al maniquí, que incluso el maniquí no se, o sea, lo bañaban prácticamente, ¿no? O sea, se Ujú. le lavaba el pelo porque el pelo era natural, Ok. entonces le lavaban el pelo, se lo secaban, se lo peinaban. Cuando la cambiaban, no cualquiera podía cambiar el vestido de novia de Pascualita. Ujú. Era gente como muy específica que la podía cambiar. No se cambiaba en el aparador, la metían como a la trastienda y la cambiaban. Le tenían mucho cuidado al Al maniquí. maniquí. Ujú. Y había gente que trabajaba ahí y decía, no, pues es que a veces cuando la estábamos cambiando, se tornaba en su piel, se tornaban las venas, ¿no? Se empezaban a ver como las venitas, en los ojos también se le veían venitas rojitas, incluso decían que se movía, ¿no? Ujú. Sí, Y ya, eso era lo que yo había entonces, escuchado, de hecho. eso, ajá, que se Sí, sí, sí. movía. Y de ahí otras versiones es que la Pascualita estaba enamorada de un taxista Ujú. y que creo que su mamá no obviamente pues la señora, doña Pascuala, pues era pudiente, pues porque tenía su tienda y le iba muy bien Ujú. y no quería que su hija estuviera con el taxista y pues cuando muere, la, pues la embalsama, la coloca ahí y entonces dicen que la Pascualita sigue con la mirada a los taxistas, Ok, ¿no? ok. Esa es otra versión. Hay Ahora, otra, si ya eres si eres un Uber, ¿te seguirá con la mirada o ya no les pues pone yo creo atención que a los sí, Uber? ¿Sí? o Ok. quién sabe, porque Uber a o lo Didi. mejor ella está esperando el taxi tradicional, ¿no? Puede que, puede que. Ok. Y ¿qué otra cosa se dice de la Pascualita? Ah, bueno, la Pascualita también, dice, hay otra historia Ujú. que estaba, que cuando se casó o cuando se iba a casar, tenía un enamorado, un pretendiente que era celoso, que la mata Ok. y y también ahí hay, o sea, son como estas versiones diferentes que hay, ¿no? Ajá, Y en el cuanto a chiste su es que muerte, ¿no? en cuanto a su muerte. Y el chiste es que se muere, pero lo que se sabe o la versión más sólida es esa, ¿no? Que se muere y la mamá, al no superar la pérdida de la Pascualita, entonces la manda a embalsamar y la coloca ahí. Ok. Entonces, pero bueno, van a decir, no que era urbano el asunto. Ujú. Sí. Bueno, Ujú. pues resulta que en octubre del 2017 la Pascualita la trasladan a la Ciudad de México al Hotel de Leyendas Victoria. Ok. Ahí estaba involucrada una cervecera, que creo que era la que patrocinaba el evento. Ujú. Y iba a ser como una exposición, pero también iba a haber eh, ¿cómo se dice? Pues como mantenimiento, Ujú. Le iban a dar o mantenimiento o mantenimiento, restauración, ¿no? ándale, restauración. Sí. La iban a restaurar de alguna forma, ¿no? A la Pascualita, porque la Pascualita ya, pues es como patrimonio cultural de Chihuahua, Sí. ¿no? De Chihuahua, sí. De Chihuahua. Y bueno, el chiste es que se la llevan y se queda ahí 8 meses. Ok. Y en esos 8 meses, pues le hacen su restauración y cuando regresa la Pascualita, pues que ya no se parecía. Ok. Ya no era la misma Pascualita que se había ido a la Ciudad de La que se México. habían llevado. Ok. ¿Qué, Ujú. le pusieron Botox o qué pasó? Pues sí, No sí, sí, sí. manches. El chiste es que los chihuahuenses empiezan ahora con las redes sociales, empiezan a decir, oigan, pues regrésennos a nuestra Pascualita, a la verdadera, porque ya nos timaron, ya nos Ujú. trajeron a otra. Y entonces aquí hay otra leyenda, ¿no? Que se supone que la persona que iba a restaurar a Pascualita, al momento de querer cambiarle los ojos, que eran de cristal y se supone que ya estaban un poco rayados y estas cosas, Ujú. se da cuenta que efectivamente era el cadáver de la hija
de Doña Pascuala y, Ok. y por eso ya no pueden hacer la restauración. Entonces, como que montan otra Pascualita ahí, ¿no? Ujú, sí, ellos sí ya mandaron un maniquí. Ellos sí ya mandaron un maniquí. Y ya, bueno, ahí sigue la historia de la Pascualita, Sí. ¿no? O sea, Sí, fíjate que yo me enteré de esta historia que estás contándonos de Pascualita, de esta leyenda urbana, ujú. precisamente hasta que se hizo el relajo de que la gente estaba exigiendo que no, esa no es nuestra Pascualita. Sí, Alguien se quedó nuestra Pascualita, esa no es la misma y no sé qué tanto. Hasta ahí fue donde yo me enteré de la historia. Y sí, tienes razón, tiene más o menos unos 4 años, 3 años, no, sí, ya casi 5, ¿verdad? Porque fue en 2017 todo este sí, relajo. 5 o 6. Ujú. Entonces, sí, 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 ahí fue donde yo me enteré de toda la leyenda de la Pascualita y lo que había pasado, pero no me acordaba, por ejemplo, yo no me acordaba de toda la parte anterior de las posibles muertes de la Pascualita. Yo nada Ujú. más tenía en mente que era un maniquí que tenían en Chihuahua en exposición y ya no me acordaba nada de lo demás hasta ahorita que nos contaste esto y esa es otra de las características que habíamos mencionado hace rato, ¿no? Que de repente, de acuerdo al grupo que tú le preguntes de personas, tienen o una versión en este caso de la muerte, u otra versión, pero todos coinciden en que murió y en que la mamá pues no podía superar la separación de su hija, ¿no? Entonces, Sí, 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 está muy interesante, muy, muy interesante esto de la de la Pascualita. Pascualita. Así Sí. es. Qué bien, Steph. Pues mira, yo para hacer un mini mito que Ujú. tenemos todos, que también entra dentro de mitos y leyendas urbanas, existe un mito, este es a nivel mundial, de que el ser humano ocupa el 10% de su cerebro únicamente, o el 3% de su cerebro. Es un mito que incluso han hecho, ¿cómo se les llaman? Cuando haces encuestas, han hecho encuestas en profesorados en universidades de Inglaterra, por ejemplo. Ujú. Entonces, ¿cómo le llamamos? En la cantidad total de maestros de una universidad, les han La hecho población. en la población es exactamente, exactamente. Entonces, en la población de maestros en una universidad hicieron una encuesta y notaron que casi el 50 era el 48% de los maestros creían que sí era cierto, que solamente el ser humano ocupa el 3 o el 10, no recuerdo cuál era el número exacto, del por ciento de tu cerebro. Lo cual ya con estudios médicos, con resonancias magnéticas y toda la tecnología que tenemos hoy en día, pues ya se puede descartar fácilmente, ya se pueden dar cuenta que el cerebro está funcionando a 100% en distintos momentos durante el día, ya no digamos porque te pusiste a estudiar, sino en todo el día, de acuerdo a los estudios que han estado haciendo. El simple hecho de estar existiendo, de estar respirando, de estar tomando agua, de estar comiendo, demanda que tú ocupes una gran parte de tu cerebro, aunque no lo hagamos de manera consciente. ¿Vale? Sí es Ok. cierto que se nota en ciertas personas que lo ocupan más que otros, pero eso no quiere decir que no se ocupe. ¿Okay? Hasta las personas que menos lo ocupan, nada más por el hecho de las funciones básicas de su cuerpo, lo ocupan más de la mitad. Entonces, ese era un mito, un pequeño mito urbano que tenemos como todavía en las universidades o en ciertos lugares en los que dicen que no se ocupa ni el 10% de tu cerebro. ¿No? ¿Tú habías escuchado eso antes? Sí, claro, Ujú, claro, claro. Sí, ¿sabes qué? Sí, pero yo lo ubicaba más o lo relacionaba más con esto que tiene que ver con el coeficiente intelectual, ¿no? ujú, Que, este, como decías, ¿no? A unos se les nota más, a otros menos. ujú. Como decía esta chica, no corro, no, ¿qué? No grito, no corro, no empujo. Sí, sí, sí. No podemos entender eso. ¿Cómo vamos a Ándale. entender lo de las algas? Exactamente. Ya no recuerdo cómo se le conoce a esta chica, No, yo pero tampoco. sí, 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 sí me acuerdo Pero de sabias esa palabras. referencia. Sabias Sí, palabras. Y entonces, tú pensabas yo que lo, iba por ese lado. ajá, sí, incluso hay una película que se llama Limitless, Ajá. Limitless, Sí, 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 la ¿cómo ubico. es? A ver, Limitless, sí. ándale, Sin límites, ¿no? ándale, ajá, en Ujú, español así se llama, ujú, y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, creo que ese mito del que nos estás hablando lo hicieron en la película, ¿no? O sea, y de eso se trata, no estás ocupando al 100% porque cuando lo ocupas,
pues como que te desintegras porque tu cerebro funciona de más, ¿no? Entonces puedes comprender cosas Ujú. y al momento de comprenderlas, pues las puedes cambiar y Ok. te transformas, ¿no? En sí. Ujú. Sí, Entonces, pues sí. esa parte es la que, de hecho yo también tenía esa idea. Ujú. Justo ¿cómo podrías nosotros, o bueno, mejor dicho, cómo podríamos sacarle provecho al 100% al uso de tu cerebro? No tanto porque solamente ocuparas una partecita de él, ¿no? Sino que de todas las áreas que se ocupan, probablemente no le sacas. Es como una computadora, ¿no? Tiene una cantidad de procesamiento canija, muy bárbara, pero casi Sí, nosotros lo ocupamos para abrir Word, checar Facebook y YouTube, ¿no? Entonces, son cosas que para la computadora estás ocupando el 3% de su capacidad real, ¿no? Tal vez a eso era la mentalidad que tenías tú, porque se parece mucho a la que tenía yo. Pero bueno, ujú, ya regresando lo que nos decían los científicos que hicieron este tipo de investigaciones, decían que no es que no lo ocupes al 100%, sino es para qué lo ocupas. O sea, sí estás ocupando ujú. el 100% de tu cerebro, nada más que tú lo estás enfocando en ciertas cosas que probablemente sean intrascendentes en realidad, o que para unas personas pueden parecer intrascendentes, mientras que para otras serían como que, pues sí lo estás ocupando como para el top, ¿no? Bueno, pero ese era el mito, entonces. Sí se ocupa el 100% del cerebro, nada más algunos lo demuestran más que otros, ¿no? Pero Así es. esa era la idea. Ese era un pequeñito que les quería comentar, porque era un dato que se considera una leyenda urbana, que ya es, a lo mejor sí está basado en lo que acabamos de comentar, pero ya de ahí a que no lo ocupes, hay mucha diferencia, Sí, ¿vale? claro. Y y bueno, ya antes de irnos al siguiente, ¿o vas a mencionar algún otro? Bueno, yo les traigo, pues esta es una leyenda, Ujú, ¿no? No es un mito, es una leyenda que tiene que ver con el locutor Juan Ramón Sáenz. ujú, Él eh, nace en la Ciudad de México en 1962, el 19 de octubre, y no se sabe mucho como de su infancia, pero sí se sabe que el señor estudió Derecho y Criminalística o Criminología ujú. en la Universidad del Valle de México. Ok. Entonces ahí empieza, pero el señor creo que no ejerce y se empieza a incorporar a programas, o sea, como a programas de radio, ¿no? Él empieza a ser productor de Ujú, programas de radio en California, hasta que llega a La Mano Peluda, al programa de La Mano Peluda. Este ujú. programa ya se estaba llevando a cabo. El programa de La Mano Peluda nace el 13 de agosto de 1995 y en ese entonces los locutores eran Rubén García Castillo y Mario Córdoba. Fíjate, desde el Des 95 entonces existe o existía ese programa, ¿no? Porque yo sí me sí, acuerdo que lo había escuchado cuando estaba morrito, pero yo tendría, ¿qué te gusta? 11, 12 años, que más o menos concuerda con la fecha del 97, 98, cuando yo me enteré que uh-huh. existía. ¿Tú lo escuchabas? Yo lo escuchaba y yo Ujú. todavía lo alcancé a escuchar con Víctor Manuel Barrios. Ok, era un locutor distinto para el mismo Era programa. un locutor distinto. Ah, ok, ¿Eh? ok, ok. Ajá, o sea, sí era el mismo programa, pero era un locutor diferente. Sí, sí, sí. O sea, Ok. después de Rubén García y de Mario Córdoba, Ujú, ellos estuvieron un tiempo, después salen y entra Víctor Manuel Barrios y él estuvo 4 años, ¿no? ujú. Pero pues como que la mano peluda tenía un perfil un poquito bajo hasta que llega Juan Ramón Sáenz, Ok. ¿no? En 1999. Y yo todavía Ya, lo ya, llegué a ya. escuchar con Víctor Manuel Barrios. Sí, seguramente yo Entonces, también. estaba yo muy chiquita y nada más prendíamos el radio porque empezaba creo que a las 9:30. 9:30 o 10, algo así me acuerdo. Ujú. Ujú. Pero como la transmisión venía de la Ciudad de México o del Distrito Federal en ese entonces, ya aquí nada más escuchaba creo que a partir de 10:30, Ya, ya, ya. porque Ujú, completo era de 9:30 a 12 y ujú. aquí nada más lo escuchábamos de 10:30 a 12, ¿no? Ok. Ujú, Y ya entonces Juan Ramón Sáenz estuvo de 1999 hasta el 2010, ¿no? Y este señor le viene a dar pues un ambiente diferente al programa
porque no nada más era el locutor que se sentaba a escuchar las historias de las personas, porque en eso consistía, o sí, consistía el programa de radio, Ujú, en escuchar los relatos, las vivencias paranormales de la audiencia. ujú. Entonces, él lo que empezó a hacer es que no nada más las escuchaba, sino que invitaba a sacerdotes, a pastores, a demonólogos, a Sí, brujos psiquiatras, y a gente así, que ¿no? tenía que ver con religión y todo este Ujú. rollo, Sí, ¿no? sí, de eso sí me acuerdo. Entonces, ujú, y entonces empieza a ser más atractivo para la audiencia y a la gente que le pasaban cosas así súper extrañas, pues iba, le marcaba por teléfono a Juan Ramón Sáenz y él pues escuchaba e intervenían los invitados que tenía ahí y en algunas otras ocasiones el señor como que se involucraba un poquito más, ¿no? Ujú, Con los casos. Y es así como en el año 2000, muchos piensan que es en el año 2002, pero pues es que esta grabación se ha reproducido muchísimas veces en muchísimos lugares, incluso pasó varias veces en La Mano Peluda, ¿no? Como ujú. repeticiones. Sí, sí, sí. Entonces llega este señor Josué Velázquez, y le marca por teléfono y le cuenta que él hacía 5 años estaba intentando hacer contacto con el diablo, Ujú, ¿no? Y le cuenta que por fin, después de él estar estudiando lenguas antiguas ujú, y estas cuestiones de los ritos y eso, porque él dice que es pues un autodidacta de los ritos, ujú. él se acerca a querer hacer este contacto porque él venía de una familia pudiente Ok. y la familia, creo que se muere su papá. Ujú, Y después de que se muere, empiezan a tener una crisis económica muy grande que ni siquiera les daba para comer. Entonces, lo que quería este joven en ese entonces era dinero para poder mantener a su familia y poder seguir teniendo el estatus económico que tenían. ujú. El chiste es que este señor Josué empieza a hacer este tipo de rituales y lo logra. Después de Ok. mucha práctica, de estar repite y repite conjuros y estas cosas, lo logra Ujú, y se presenta, o él cuenta que se presenta, o sea, él pensaba que iba a ver al diablo, así con rojito, con sus cuernos, su colita, sus ujú. patas de cabra y así. Sí, Pero la no, idea que tenemos, ¿no? uh -huh, De cómo sería un diablo. Ujú, exactamente, pero no, se encuentra con un hombre alto, negro, pues así fornido, delgado, y empieza a hacer el pactos con él, ¿no? Le dice, oye, pues es que pues no vas a tener hijos, pero te voy a dar algo, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero quieres? ujú, Y él empieza a platicarle que incluso ganaba $15,000 diarios, pero que estos $15,000 diarios no los podía ni regalar, ni donar, ni compartir, ni nada con nadie. O sea, él se los tenía que gastar. ujú. Y llega un momento en el que le empieza a pedir sacrificios. Primero eran animales y así. Y después le dice, ¿sabes qué? Pues ya, estos sacrificios ya no son suficientes. Y el diablo le ofrece un anillo del poder, ¿no? Y le dice, pero pues vas a tener que sacrificar un humano y va a tener que ser de tu familia. Y entonces Josué empieza a decir que pues no, no podía, o sea, dice mi mamá no, mis hermanos tampoco. Y entre su obsesión por tener poder y dinero, dice, bueno, pues voy a sacrificar a mi abuela, que ya es una persona mayor, que ya vivió su vida, entonces vivía sola, entra a su casa, Ujú, la duerme con formol y la asfixia. ok. Y pasa el anillo, le dan el anillo y con el anillo se supone que pues pasa como si la señora hubiera tenido Un se hubiera accidente o muerto algo. de muerte natural, ¿no? Ah, ok, ok. Uh -huh. Ujú, Y entonces este caso atrapa muchísimo a Juan Ramón Sáenz. En palabras de Josué, se dice que no nada más fue el primer, o sea, que no nada más tuvieron un acercamiento, sino que él habló 3 veces al programa. ujú, Y que después de eso, Juan Ramón Sáenz lo visitó en Estados Unidos, él estaba en Miami y lo visita, va a su casa y no lo encuentra. ujú. Le abre, al parecer creo que le abre el demonio, ¿no? Por lo que se cuenta por ahí. Ok, ok, eso yo no lo sabía. Ujú,
O sea, busca y toca la puerta y aparece esta persona alta, delgada, De piel negra. negra. Y le dicen, no, o sea, buscas a Josué, no está ahorita. Ok, Y ya. ok. En palabras de Josué, se dice que Juan Ramón Sáenz estaba en Miami porque él estaba metido en como en rollos espirituales y cosas así que tenían que ver mucho con el programa, pero también Juan Ramón Sáenz lo que hacía es que escribía libros. Ujú. No sé si sabías que tiene ahí algunos libros Publicados. No, mira, no sabía eso. publicados. No Sí, 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 sabía. tiene el libro de las historias ocultas de la mano peluda. Ujú. Aquí se despierta el miedo, posesiones demoníacas, Tabata, una bruja verdadera y 2012 las profecías del fin del mundo, ¿no? Ok, ok. Ujú. Entonces, Juan Ramón Sáenz va precisamente a buscar a Josué porque quería documentarlo en uno de los libros. Ujú. Y Juan Ramón Sáenz, en palabras de Josué, estaba en Miami porque estaba atendiendo unos asuntos como unas ceremonias en las que él se involucraba Ujú. debido a todo lo que hacía y todo lo que investigaba y porque era criminólogo y estas cosas. Entonces, ese es como el gancho, ¿no? O Ujú. sea, viaja a Miami, dice, pues ya estoy aquí, entonces voy a buscar a Josué a California. Ok. Y ya, se va. No lo encuentra. Y de ahí se pierde el contacto. Pasan creo que 9 años más o menos, Ujú. de que Josué no tiene contacto con Juan Ramón Sáenz. La Ok. mano peluda sigue, llega a su final, lo que tú quieras. Y después, eh, Josué, lo que se dice es que Josué contacta a la televisora, que era TV Azteca, para que le hicieran una entrevista y platicara precisamente lo de su caso. Y da pues ciertos parámetros para que pues todo el equipo de Extra Normal, que es un programa que todavía se transmite, Ujú. eh, lo pudiera entrevistar. Entonces, dentro de eso era que no podía, o sea, no podía salir su rostro, la ubicación tenía que ser secreta Ok. y que tenía que ir Juan Ramón Sáenz Ujú. a esa entrevista, ¿no? Ok, Juan Ramón Sáez entonces en ese momento no trabajaba para TV Azteca. No, Ok, no, él, no, no. él era uno de los requisitos que él pedía para que lo entrevistaran, que fueras Juan Ramón Exacto, Sáenz y todo lo demás. Ok, ok. exactamente. Ujú. ¿No? Entonces, ellos graban el 19 de mayo del 2011, graban la entrevista con Josué y se tiene documentado que el 29 de mayo muere Juan Ramón Sáenz a causa de una infección muy fuerte gastrointestinal que le da o le provoca una, un paro cardíaco respiratorio, ¿no? Ok. Ujú. Pero ahí es donde empieza pues lo tenebroso, ¿no? De la historia, porque relacionan la muerte de Juan Ramón Sáenz con el encuentro que se tuvo con Josué. Y muchos pensaban que Josué Ujú. había ofrecido a Juan Ramón Sáenz como parte de un ritual satánico. Ok. Como para Y seguir bueno, con con para los ser, beneficios que él tenía, ¿no? Por parte de es esta entidad. así es. Ok. Pero pues aquí lo raro es eso, que no nada más le pasó eso a Juan Ramón Sáenz, sino que al camarógrafo Ujú. eh, lo operan de una hernia, ¿no? A los poquitos días. Ok. Y luego al conductor, que era Mario Estrada, sufre un accidente automovilístico en el que casi pierde la vida. Ok. Y después Juan Ramón Sáenz se muere, le da la infección esta y se muere de un paro cardíaco respiratorio. Ujú. Y entonces decían, bueno, pues es que eso fue consecuencia de la reunión que se tuvo para la entrevista de Extra Normal. Ujú. Eh, ya después, Josué, en algún momento, después de todo esto, sale y dice, ¿saben qué? Pues es que no, o sea, yo no lo ofrecí. Dice, cuando nosotros empezamos a grabar, dice, hay cosas que no se ven en cámara, Ujú. pero previo y al final se hacen ciertos rituales de protección, al principio obviamente de protección y al Sí. final como de sacar cosas, ¿no? Ok. Y entonces dicen, bueno, hicimos el ritual de protección. Muchos dicen es que durante
en la entrevista Juan Ramón Sáenz estaba muy, muy aprensivo, ¿no? O Ujú, sea, como que le veía preocupado, no se le veía tranquilo, ni a ujú, él ni a todo el equipo que estaba ahí. Em, bueno, en este caso, ujú, el señor Josué dice que él considera que al final, en el ritual del final, ahí hubo algo malo, ujú. O sea, ¿hicieron un porque mal procedimiento o algo él así? dice que los rituales sí se hacen en conjunto, pero también se hacen como de forma personal. Ok. Y dice y Josué afirma que él traía como un problema espiritual, ¿no? O sea, como que ah, Ah, algo no andaba él ya bien. andaba trayendo algún problema de Ajá. antes. Ok. Sí, sí, sí. Incluso decían que a lo mejor y sí le habían hecho como algún trabajo o algo así. Ujú, Y en ese momento, Josué cuenta que dice que puede ser como la parte que falló, que las traiciones duelen porque vienen de gente de confianza, ¿no? O sea, gente que conoces, que quieres. claro. Entonces dice, ahí hubo algo, dice, y ese algo fue lo que provocó que él se muriera y pues todas las energías que se empezaron a mover ahí, Ujú, pues también provocó el accidente de Mario Estrada y la operación del cámara, ¿no? El que tenía ujú, la cámara. ok. Entonces, pues la realidad es que no, o sea, sabemos Ujú, que médicamente se murió Juan Ramón Sáenz de eso, ¿no? De una infección que le provocó un infarto y, pero, o sea, el trasfondo o la leyenda es esa, ¿no? Que sí. seguramente quien tuvo que ver fue Josué. Josué y todo lo que le envuelve en cuanto a sus pactos con estas entidades, ¿no? Exactamente, Ok. ¿sí? Fíjate, yo había escuchado respecto a la historia, yo había escuchado que incluso el pastor que les apoyaba también sufrió algún tipo, o no sé si murió o alguna otra desgracia le sucedió. No, Sí, no sé qué pasó, pero también al poco tiempo de que pasó lo de Juan Ramón. sí, 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 sí. Ah, y bueno, eh, vi la fecha de muerte de Juan Ramón Sáenz, Ujú, que lo googlean y aparece como 29 de mayo. ok. Pero cuando se le hace la entrevista a Josué, él dice, el jueves 19 de mayo nos reunimos, fue la entrevista, Ujú, y el domingo fallece. Y si se murió, o sea, si fue en domingo, entonces falleció el 22 de mayo. ok. Pero no cuadra con la fecha que dan entonces en línea. No, no, Ok. no cuadra. ¿Y hay alguna razón como para esto o únicamente que no está muy esclarecido Pues sí, que no está muy esclarecido, o sea, Ok. muchos podrían decir, ah, no, es que la entrevista tuvo más tiempo y no tiene nada que ver una cosa con otra, pero no, Sí, fue sí, al poco tiempo. sí, sí fue al poquito tiempo. Ok. Sí, Ah, yo había escuchado esto del pastor que también fue al poco y tiempo. Josué dice que, ¿cómo? Digo que yo había escuchado esto del pastor, pero que también fue al poco tiempo, según que por eso también lo ligaron, porque al poco tiempo fue cuando falleció o Ajá. algo malo le pasó, no recuerdo exactamente qué. Ujú, exactamente. Y Josué dice que el 24 de junio de ese mismo año, él iba, Juan Ramón Sáenz iba a estar en una ceremonia de preparación espiritual. Ok. Entonces, porque gente lo estaba atacando con brujería, ¿no? Entonces estaban haciendo, Como pues alguna el señor se defensa o estaba algo así. tratando de proteger, sí, sí, Ujú, sí. ok. Y bueno, pues ahí la leyenda que Sí. gira en torno pues a la muerte tan extraña y tan coincidente con su reunión con Josué. Sí, 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 sí. Y hasta la fecha tengo entendido que no ha dado muchas, así que digas, cada año entrevistas o algo así, no ha dado tantas entrevistas al respecto, pero sí tiene un par que pueden encontrar en línea, un par En de YouTube. entrevistas que si las buscan está interesante. O sea, yo no las he visto completas, he visto partes porque son entrevistas muy largas, pero he visto partes precisamente acordándome de cuando yo escuché, yo no estoy seguro si escuché la repetición de este caso o si escuché el original, lo que sí sé es que sí Ujú. lo escuché en el radio. Y yo me acuerdo que los escuchaba, bueno, en tu caso tú eras en el radio, no sé si lo escuchabas con tu mamá, tu papá, Con mi mamá, Ajá. mi abuela a veces. Ah, ok, yo lo escuchaba, yo tenía un Walkman de Sony y Ujú. y ya ves que traía radio, o sea, sí le podías meter tu cassette, pero además traía radio. Entonces yo me acuerdo que compraba yo pilas
para tener en dónde escuchar en la noche, porque yo no tenía radio en mi cuarto. Entonces, como mis papás no me dejaban poner el estéreo de las 10:30 de la noche a las 12, pues me iba a mi cuarto y me ponía mis audífonos y me dormía escuchando La Mano Peluda. Y sí Ujú. recuerdo el capítulo, pero ahora que dices que también fue repetido un par de años después por la misma radiodifusora, ya no sé si escuché el original en el momento en el que le estaba hablando, porque sí escuchas cosas muy raras, ¿eh? O sea, sí se escuchan sonidos raros en la llamada. Ah, sí. Si es que no lo han escuchado, hay un montón de resúmenes en línea, en YouTube, donde pueden escuchar la entrevista y se escuchan sonidos muy raros pues yo diría, se escuchan como si fueran animales, como, no sé, algo raro, unas voces hablando medio al fondo muy, muy raras, que para ese entonces pues no era tan común que escucharas ese tipo de cosas. Ahora ya es muy común que te encuentres ese contenido en internet, pero estamos hablando de hace 20 años o más, ¿no? Entonces Sí. no era tan fácil encontrarte ese tipo de material. Y sí, es muy, muy interesante. Te digo que yo me acordaba de eso, me acordaba que incluso la reunión de esta entrevista que comentas, yo escuché que la hicieron en medio de un lago, no, no un lago, en Xochimilco, o sea, en medio del agua. No sé si había sido en una trajinera o algo así, pero que la habían hecho en Xochimilco, precisamente en el agua, para tener algún tipo de protección por parte del agua, ¿no? Mm, Sí, así fue. Sí, sí. No se sabe si fue Xochimilco. ok. Nosotros lo pensamos, pero se supone que fue como una... Sí, un cuerpo acuático, Ajá, ¿no? sí, sí. Ajá, precisamente para no, pues para que no fueran víctimas de un ataque por los demonios. Sí. ¿Te acuerdas que en la entrevista traía a Josué No, un guante negro en una mano? no me acuerdo mucho de eso. Bueno, Ajá. pues quien pueda y tenga interés, vaya a A la a entrevista. YouTube o a donde puedan a rescatar la entrevista. Y Josué en ese momento lleva como un tótem primero y luego lleva un guante negro. Ujú. Y se rumora que en ese guante negro, abajo del guante, llevaba el anillo Ok. y que a todos los saludó con una mano, con la mano que no llevaba el guante y que a Juan Ramón lo saludó con la mano que llevaba el guante. Por eso refuerzan la teoría de que probablemente era la forma como de ponerlo a él ahí, ¿no? Ujú. Ok, de Sí, ofrecerlo. hubo como varios factores. Obviamente, pues él no va a decir, ah, sí, yo, Sí. pero pues ya. Sí, también cosas que le dan mucha fuerza es que mucha gente preguntaba, bueno, ¿y por qué entonces si ya declaró oficialmente que él fue quien mató a su abuela, que no nada más eso, ha sacrificado animales, no nada más eso, ha hecho cosas malas, ¿por qué las autoridades no hacen nada al respecto si lo tienen prácticamente confesando en público? Y mucha gente dice eso, ¿no? Dice, pues es parte de los beneficios que tiene en cuanto a estas entidades es que no va a pasar nada, no le van a hacer nada, ¿no? Ujú. Hasta que no se acabe digamos, su pacto o sí, el trato que tiene con este tipo de entidades supuestamente, Exactamente. ¿no? Entonces, Incluso esa vez que vino a México al programa de Extra Normal, ujú, se supone que venía como de incógnito y no quería que le vieran el rostro ni nada porque había tenido como un encuentro con un personaje femenino de la política. ujú, Entonces, o había dicho algo sobre un personaje femenino de la política y lo andaban, lo estaban buscando. pues, ajá, lo andaban buscando. Ok. Entonces, pues por eso fue como ultra secreto la reunión. Ujú. Pero bueno, también lo que despierta sospechas es la insistencia de que Juan Ramón estuviera ahí. Sí, en la entrevista. Ok, ok. Ujú. Pues sí, mira, ese es un ejemplo perfecto de un mito urbano, o mejor dicho, de una leyenda urbana Ujú. que ya corresponde a la actualidad. Que sí, muy, muy interesante. O sea, te avientas todo el material relacionado con esto. Yo no lo he visto completo nunca. Una, porque sí es muy, muy largo. O sea, si tú quieres escuchar, para empezar, las 2 o 3 llamadas que hizo son llamadas largas. O sea, es un video de, no sé, 1 hora y media, tal vez, si lo juntas. Y luego las entrevistas que ha hecho, por ejemplo, esta que comentas extra normal, yo no la he visto completa. Yo he visto partes de o fotos, Ujú. pero vi una entrevista que hizo recientemente con un youtuber, que incluso hay gente que dice que no es él, pero él Ujú. asegura, o sea, el youtuber asegura que sí es él, y por toda la información que él va soltando y la manera en la que habla y la forma en la que se desenvuelve, según dicen, o sea, hay muchos que dicen, no, sí, sí es él. Pero te digo, ha habido pocas veces que ha dado entrevistas. Esa que yo escuché,
por lo que él te cuenta, dices, bueno, pues sí, o sea, sí se ve que sí, si no es él, por lo menos estudió el caso a fondo y prácticamente se está haciendo pasar por él, pero te deja con la duda. Entonces, Pero qué riesgo, ¿no? Yo no me haría pasar por alguien, exacto, por alguien que buscan con de esa esas manera, ¿no? características. O Sí, sí, sea, sí, es lo mismo que pensé yo. O sea, por más que te traiga fama, no te está trayendo buena fama. Entonces, sí, no. entonces no va a faltar o que él mismo se entere que andas haciendo eso y ve tú a saber si sí o si no puede hacer algo al respecto y acabes como Juan Ramón Sáenz o alguno de las otras personas teniendo algún tipo de infortunio, algún accidente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, sí, yo por eso es que dije, pues sí, probablemente sí sea. Además, este youtuber que lo entrevisto es un youtuber que se ha tratado de conseguir personajes interesantes en general. Digo, sí tiene uno que otro que nada que ver, pero a mí sí me llama la atención que lo presentó así como que él es Josué, o sea, le pregunta incluso, oye, ¿por qué la gente te tacha de esto y esto y esto otro con Juan Ramón Sáenz? Y él da su propia versión, Ujú. pero te digo que no lo escuché, no lo vi completo porque sí es un programa largo. Entonces, Sí, sí, sí. no, lo he visto como que por partes y ya tiene rato. Yo creo que tiene unos 2, 3 meses que escuché la última vez un pedacito de esa entrevista. Pero bueno, muy interesante el dato. Y pues ya. Este sería yo creo que ya el último, ¿cómo le llamamos? La última leyenda urbana que les presentaría. Y tiene que ver no nada más aquí en Puebla, sino en muchos países, principalmente en ciudades que son muy antiguas, tienen esta misma leyenda. Tiene su origen en la antigüedad para muchas ciudades como la nuestra, como Puebla, pero no está limitada a Puebla. También hay otras ciudades que tienen esta misma idea, esta misma leyenda. Y es que la ciudad está llena de túneles por debajo. ¿Has o no has escuchado eso? Sí, por supuesto. ¿Verdad que sí? Y Sí, y más tú que vivías por esa zona, ¿no? De Loreto y cercana a los fuertes. sí, 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 Ajá. sí. Entonces, Sí. en Francia de hecho no es una leyenda tal cual. En Francia sí hay lugares que te dan acceso a estas catacumbas y túneles subterráneos en la ciudad, en París precisamente. Y aquí en Puebla también tenemos como que parte de. No sé si conozcan las personas que nos escuchen, si es que son de aquí de Puebla, el puente de Bubas, ¿no? Que ¿O no sé el de por qué se Obando? llame ¿Es el así. mismo? No es el mismo. El Ah, puente de Bubas es el que está junto al Paseo de San Francisco, bueno, más pegadito ya yendo hacia Analco. Sí, pues es el sí. puente de Obando, ¿no? No, También. el puente de Obando es el que está justo enfrente ¿qué sería? Una iglesia blanca que ya no pasa nada de agua por ahí abajo, sí, sí te acuerdas, que está abierto. Y luego en Navidad le ponen luces arriba. Ese es el de Ujú. Obando. El que yo te Ah, digo, ya. el puente de Bubas, es subterráneo. Y Ah, ya, 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 sí, sí. está como a 2 calles, más o menos. Ujú. ¿Ya te acordaste cuál? Sí, ya que apenas lo abrieron, Lo entonces reabrieron. creo que entras por ahí Ujú. y sales por los fuertes precisamente, Eso dicen, eso casi dicen. entrando al bulevar, no es bulevar, es la calzada Zaragoza. Calzada Zaragoza, Ujú. exactamente. Bueno, lo que dicen o lo que cuentan en cuanto a leyendas urbanas ahora es que la ciudad está comunicada prácticamente toda la zona centro con los fuertes de Loreto y esas zonas de Loreto y Guadalupe está comunicada por túneles. Ujú. Y se dieron cuenta de eso porque en donde ahora es el Sol de Puebla, que es prácticamente en la esquina del Zócalo, en una de las 4 esquinas del Zócalo, había dos Es casas la que Tres eran, Poniente, ¿no? es la 3 justo. Ujú. Entonces, en una de esas casas, bueno, de hecho en dos casas que les llamaban casas gemelas porque las hicieron idénticas, uno de los dueños quiso construir ¿cómo se llama? Una cisterna. ¿Ok? Ujú. Entonces, al momento de estar escarbando para construir la cisterna, se encontró con un túnel. Y al seguir el túnel, se fue hacia donde ahora es el Sol de Puebla, se fue hacia esa zona y vieron que llegaba ahí y continuaba. Y le preguntaron a las personas de esa casa o esa casona si sabían algo al respecto y dijeron lo mismo. Dijeron, sí, cuando íbamos a construir una cisterna, nos dimos cuenta que estaban conectadas las casas por este túnel. Entonces,
Pues esa es la idea, que es una idea que viene desde hace aproximadamente unos 200, no, como 150 años. ¿Cuándo fue lo del Porfiriato? ¿1870? ¿Habrá sido? ¿1880? Por esas fechas. Entonces, en esas épocas, la gente, lo que se le hacía raro era que veían al presidente municipal, por ejemplo, en el palacio, y de repente ya en días que había misa lo veían en la catedral sin haber cruzado el Zócalo. Entonces ¿Mm? la gente decía, ¿cómo es posible que lo acabamos de ver en Palacio de Gobierno y de repente nos aparece aquí en la catedral si no lo vimos pasar para nada? ¿No? Bueno, Sí, sí. yéndonos hacia esos túneles que comentabas hace rato, llegando ahora a la zona del puente de Obando, esta historia se entrelaza con precisamente Obando, que era una persona, ahora un personaje de aquellos tiempos, más o menos mismos tiempos, 1870, 1860, no recuerdo bien, 60. 60, ok, que en los que habían hecho el puente precisamente solo para su familia. O sea, ellos tenían su casa a las afueras de la ciudad, de lo que era el centro de Puebla, o bueno, lo que ahora es el centro de Puebla, que ya eran las afueras, ahí ya no había nada después. Entonces tenían una casa muy bonita ahí y él construyó este puente para poder accesar. Ahora, una vez que él construye este puente y al ser una persona de dinero, pues igual que lo que ya comentamos hace rato con la Casa de los Enanos, la familia no quería que se emparentaran con cualquier persona. Y resulta que la hija se va enamorando de algún plebeyo que no era de familia de abolengo, entonces, pues obviamente el papá no lo aceptó y la hija dijo, bueno, pues a lo mejor si me embarazo de este chavo, nos va a obligar a casarnos. Y resulta que se embaraza del chavo y el papá en lugar de obligarlos a casarse, pues se enoja y el hermano se entera y pues va a querer matar al chavo, ¿no? Pero al momento de querer matarlo, la chica se pone enfrente y le dispara y entonces en lugar de matar al chico, mata a su hermana. Y ya que mató a su hermana, se empieza a pelear a puños con este cuate, agarra un cuchillo y le corta la garganta el hermano al novio. ¿Okay? Entonces terminó matando a los dos. Siendo esta persona alguien de una familia tan adinerada, no le hicieron ningún tipo o sea, no tuvo un castigo, ¿no? A final de cuentas, pues el papá se volvió alcohólico. Todo esto que te estoy diciendo es la leyenda. Las personas sí existieron, pero esta historia es lo que no sabemos si está muy exagerado o, o si pasó, ¿no? Entonces, Ok. esto que te estoy contando es como que la parte de la leyenda ya. Y entonces este señor, ya yéndose a tomar todos los días, pasándose alcoholizado una gran parte de la semana, en alguna de sus tantas borracheras, pasando por el puente, ve que está una mujer ahí en el puente, ¿no? Ujú. Y él se acerca y le pregunta si necesita algo o a quién busca, porque de hecho ese puente únicamente conectaba hacia su casa, no había que ir hacia allá, ¿ok? Entonces le pregunta qué pasó, qué necesita, y esta mujer le dice pues que ella no te acuerdas de mí, se descubre el velo que llevaba y era su hija, pero según cuenta la leyenda que él la vio pues tal cual como si su cuerpo hubiera salido de la tumba, ¿no? O sea, una persona ya muy descarnada y así. Entonces, pues obviamente el papá se pone muy mal y se avienta al río y ahí se murió. Entonces, esa es la leyenda trágica del puente de Obando, que en ese puente fue donde murió él, prácticamente en esa zona es donde murió su hija y su ya nunca yerno y pues toda la tragedia al respecto. Entonces, hasta hoy en día dicen que si tú pasas en la noche, o esa es la leyenda urbana ahora, que si tú pasas en la noche por el puente, puedes escuchar quejidos de la niña, ¿ok? O bueno, en ese entonces de la chica. Y y mucha gente dice que también de ahí surgió la leyenda de la Llorona. Que bueno, Ujú. eso ya lo podríamos poner en duda o no, porque esa leyenda también se ha escuchado algo parecido que viene de los aztecas desde mucho antes, Ujú. que tiene otro nombre, pero la idea es más o menos similar. ¿Ok? Y bueno, esa es la segunda leyenda que tiene que ver con túneles
y probablemente una versión que no conocían o que no sé si habían escuchado antes sobre la posible Llorona en Puente de Obando en Puebla. No, yo no la conocía. Yo Mm, sabía que los túneles los habían ocupado precisamente para cuando fue la batalla del 5 de mayo, ujú, sí, sí, sí. También, ¿no? también ese fue el principal uso, de hecho. En ese Ujú. entonces era el principal uso, ¿no? Tener conectada la catedral con los fuertes por si tenían que hacer ataques sorpresas o escapes sorpresas, ¿no? Exactamente. Sí. Incluso yo he llegado a escuchar que los túneles van hasta Veracruz. Ah, mira, eso yo no sabía. Ahí sí Ujú. ya estamos hablando de palabras mayores. Mayores, muy Sí, sí, sí. mayores. Fíjate que yo estudié en la técnica uno y también Ujú. se decía que había túneles que pasaban por esa escuela, porque antes era un Sí. convento. Ujú. Entonces, que pasaban por esa escuela y de hecho hay zonas de la escuela en las que sí te acercas y dices, aquí qué habrá, o sea, se ve como una entrada pero tapada ya con rocas o con ladrillos y así. Oh, ya. Y si te vas, nosotros lo hicimos yéndonos pues sí, de pinta, tal cual, saliéndote de la escuela hacia Loreto. Si te vas sobre el mismo cerro, hay partes en las que hay cuevas. Ujú. Obviamente no te puedes meter porque si ya intentas entrar, hay rejas, ya pusieron rejas para que no entre la gente. Pero hay cuevas ahí en el Cerro de Loreto. Sí. Entonces dicen muchas personas que esas cuevas que puedes ver, que están cerradas con rejas, son accesos a los túneles que tanto se comentan. Oh, bien. Así No, es. pues esa historia que nos contaste yo la desconocía por completo. Bueno, pues es una más de nuestras leyendas urbanas que se mezclan con leyendas antiguas. Antiguas. Así es, Steph. Y Muy bien, Fer. y bueno, eso es en cuanto a nuestras leyendas urbanas. Ahora, ¿cuál es nuestro siguiente tema, Steph? Actividad ovni. Actividad ovni. Ok. Ok. Actividad ovni OVNI. en cualquiera de sus presentaciones. ¿Sí te sabías eso? Lo de los tipos de contacto y eso habías escuchado antes. No. ¿No? Ah, mira, A los ver. tipos de contacto les cuento para los que no saben. Ya es algo relativamente conocido porque se puso de moda hace como unos 20 años. No más, es en los 80, hace como 40 años, ¿no? Pues Sí, depende de sí, qué año de los ochentas, ¿no? Si sí, sí, estaban sí. a principios de los ochentas, sí, ya 40 años. Sí, Si no, casi. yo creo que en esa década, ¿no? Pero bueno, Ujú. ya unos 30 años sí tendrá. Hubo una persona que clasificó los contactos extraterrestres en cuatro tipos. Que Ujú. del primer tipo es cuando tienes un avistamiento, que es yo creo que Ajá. el más común, que de repente una persona ve una luz y no puede definir si es un avión, un helicóptero, por eso es que le llaman ovni, ¿no? Objeto volador no identificado. Entonces sería un contacto del primer tipo. Pues el segundo contacto, o el segundo tipo de contacto, sería cuando ya pueden ver a este tipo de naves, que ya estás seguro que lo que estás viendo no es un objeto volador no identificado, sino que ya puedes identificar todo lo que hay a su alrededor, le puedes ver, o dicen las personas que conocen que puedes ver el tipo de tecnología con el que se presentan, ¿no? Que de repente ves que sueltan un rayo de luz. Hay gente que cuenta en las carreteras, que a lo mejor ahorita no sé si comentarás algo al respecto o yo les comentaré algo al respecto. Hay gente que cuenta en carreteras que ha visto este tipo de naves y que de repente les apagan el carro y hay pérdida de tiempo y no saben qué pasó, pero vieron estas luces. Ese sería el segundo. Y el tercer contacto es cuando ya tienes contacto, o mejor dicho, cuando ya tienes avistamientos de entidades biológicas que no son precisamente terrestres. Ya puedes ver a estos personajes interactuando ya sea con tu entorno o directamente acercarse a ti. Lo que agregaron recientemente en las películas fue el cuarto contacto, que es cuando ya te llevan, cuando una persona sufre una abducción y después recuerda y dice cómo pasó y cuenta todo lo que le sucedió, todo lo que le hicieron. Ese sería el cuarto contacto. Entonces así es como se dividen los tipos de contactos, Steph. Y eso era lo que les quería comentar, que se me hizo interesante para saber ahorita lo que vamos a estar nosotros hablando. Ok, muy bien, Fer. Pues mira, está bastante interesante. ¿Te Ujú. acuerdas de los expedientes secretos X? Sí, como no, esa cancioncita tan popular, ¿no? Exactamente. Pues es una serie bastante recomendada, ¿no? Porque Ujú. es muy buena, Bastante, bastante buena. ¿no?
Tiene 11 temporadas, 218 capítulos y pues ya es una serie bastante vieja, ¿no? ¿Tú sabes más o menos de qué año data los Mira, expedientes no secretos sé, X? no, la verdad es que no tengo esa info de qué año data. Lo que sí me acuerdo es que la veía con mi abuelo desde chavito. Yo tendría como unos, ¿qué te gusta? Unos 8, 9 años cuando yo veía esa serie con mi abuelo. Entonces, pero ya debe tener sus ayeres. Sí, mira, yo aquí lo estoy viendo, no sé si sea el dato correcto. 10 de septiembre de 1993 se estrenó el primer capítulo, Mira, ¿no? coincide. Tenía yo en ese entonces 7 años justamente. Sí, Ujú. El primer episodio piloto, según. ok. Pero bueno, eso pues, es una serie que va de eso, ¿no? Ujú, De avistamientos y de contacto extraterrestre. A lo largo del tiempo esta serie va diciendo como varias cosas que han sucedido, ujú. ¿no? O sea, Pero bueno, como si fueran algún tipo de presagios o algo así. ándale como predicciones, sí, Ujú, sí, sí. ok. Pero bueno, yo les iba a contar de del sur de Tamaulipas, sobre todo en Tampico, Ciudad Madero, Altamirano. Ujú, Se cree mucho, la gente o sea, está muy familiarizada con los avistamientos ovnis, ¿no? sí, sí, Incluso sí, sí, hay es cierto. gente Ujú, que dice que habló, o sea, dice, hay una persona que la entrevistan y dicen, es que me habló a la mente, ujú, ¿no? O sea, ellos se sí, sí. refieren de ese tipo de comunicación, o sea, a lo mejor y no gesticulan ni Ujú. emiten ningún sonido porque les hablan a la mente. Se comunican mentalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Y bueno, los pobladores de esta región del sur de Tamaulipas, piensan, creen que los visitan los ovnis y que aparte de todo están protegidos por los ovnis. Ujú, sí, sí, sí. Y aquí viene el porqué, ¿no? De por qué los pobladores piensan eso. Ok. En 1966 fue la última vez que hubo una tormenta tropical, que fue la tormenta tropical Inés, Ujú, en donde, bueno, se ocasionaron daños fuertes en la playa de Miramar, en Ciudad Madero. ok. Y entonces se le atribuye que es a la temperatura del mar, la temperatura que tiene el mar, más la convergencia del río Pánuco Ujú. con el Golfo de México, y aparte se dice que hay una base extraterrestre, ¿no? ¿Pero qué es marina o eso Pues no se sabe? no, no se sabe, Ok, ¿no? ok. Pero ahí va. Hay un señor que es Juan Carlos Ramón López Díaz, que es el presidente de la Asociación de Investigación Científica OVNI. Ajá. Este señor asegura que sí existe esa base extraterrestre Ok, y que lleva el nombre de Amupac, ok. y que quien le entrega el nombre o quien le dice el nombre, pues son los extraterrestres, porque el señor ha tenido contacto extraterrestre, ¿no? Ok. Y dicen que tienen una ciudad intraterrenal, Ujú. intraterrena, ¿sí? Intraterrena, sí, sí, sí. ¿Sí? Intraterrena, Ujú, que obviamente abarca es el sur de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, ok. ¿no? Ujú, Entonces, pues desde que se tienen esas creencias, tan es la creencia de los pobladores que incluso pues no sé, un chavo de entretenimiento de televisión local eh, dijo que el 29 de octubre era el Día del Marciano ok, y fue a poner sí. Una estatua, ¿no? como, ajá, como un tipo de estatua que parecía más como piñata. Sí, 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 eso sí lo vi en las noticias, de hecho. Sí, sí, Ujú. sí. Sí, 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 pues Ujú, lo fue y lo puso y dijo, pues el 29 de octubre es el Día del Marciano, ¿no? sí. Y esto fue en 2013, ¿no? Ujú, Y bueno, un hecho real es que sí, efectivamente, los huracanes no tocan Ciudad Madero, Altamirano y Tampico, ¿no? O ujú. sea, sino que como que se corren, o sea, por alguna extraña razón no pasan por ahí, sino que inmediatamente se van para Monterrey. Sí, se mueven hacia otros lugares. Ujú. Ujú,
Sí, 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 y bueno, pues eso es lo que se cree, ¿no? Fíjate, sí, y yo había escuchado muy por encimita esto que me comentas de lo de la estatua y hace una referencia, no recuerdo si es Ricardo Farril, un comediante, pero no recuerdo qué comediante es, precisamente a eso, a que la gente cree mucho en extraterrestres en esa zona y no nada más que creen en extraterrestres, sino que tienen la idea de que lo que acabas de comentar, que les protegen de ese tipo de calamidades climáticas, ¿no? Exacto. Sí, Ujú. sí, 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 lo había escuchado. Pues mira, aquí nosotros en Puebla, algo que les iba yo a contar que ya tiene que ver no nada más con la creencia, sino con una experiencia personal. Aquí en Puebla existe el mito o la leyenda, no sé cómo le quieran llamar, de que en la zona del Popocatépetl, ya llegando a las faldas del volcán, es una zona de avistamientos ovni muy popular en la zona. De hecho, desde la parte de Atlisco ya más alta, hay una zona que se llama Tlimeyaya, que es una zona como vacacional. Ahí tú puedes ir a practicar pesca, puedes ir a acampar. O sea, hay bastantes cosas que hacer en la naturaleza por esa zona. Si no la conocen, se las recomiendo. Si es que son de las zonas cercanas o si alguna vez vienen a Puebla, les recomiendo visitar esa zona de Atlimeyaya en Atlisco, en Puebla. Y desde ahí las vistas del volcán son hermosas, o sea, tanto de día como de noche, como en días lluviosos. Si tienes algún tipo de vista hacia el volcán, se ve precioso, o sea, lo ves enorme. No sé si tenga que ver la posición de la carretera, no sé si tenga que ver la zona en la que te llegas a parar en esa zona que les estoy comentando. No sé con qué tenga que ver, pero se ve el volcán como que inmenso. O sea, ves toda la inmensidad del volcán. Se ve muy bonito. Bueno, pues en esa zona, hace tiempo, dicen los atlisquenses que se estrelló una nave extraterrestre. Entonces, esta nave extraterrestre, de repente muchos cuentan que llegó el ejército y se llevó las partes y hay como que toda una teoría de conspiración al respecto que raya en Roswell, Nuevo México. O sea, se parece mucho a lo suscitado en Roswell, que a lo mejor en algún momento comentaremos ya más a detalle, pero creo que casi todos han escuchado sobre el Área 51, ¿no? Hacia dónde se llevan todo lo relacionado con ovnis, los militares estadounidenses. Bueno, pues aquí algo similar pasó en Puebla y dicen que muchos dicen, no, es que no cayó ahí la nave, cayó en la sierra y otros dicen, el chiste es que todos sí coinciden en que una nave cayó y ahí en Atlisco, si tú vas, hay una parte en la que te puedes tomar una foto con un monumento que hicieron a la nave extraterrestre caída. Y sí, es una nave, o sea, lo buscan, googleenlo, nave extraterrestre caída en Atlisco o platillo volador en Atlisco y pueden ver la imagen, está pues un poco mejor hecho que el Alien que nos comentaste. O sea, sí se ve un poco más de calidad, es algo metálico, pero no, o sea, yo digo, pues eso más parece como un tanque de agua, así de los que de repente hacen raros en unas torres. No sé si los has visto. Ah, ¿has visto en el parque ecológico que hay un tanque de agua que parece como nave extraterrestre? No, no lo he ¿Nunca lo has visto. visto? Bueno, si tú No. rodeas el parque ecológico, hay una parte en la que hay un tanque de agua que parece tal cual, parece un platillo volador, pero bueno, es un tanque de agua. Uno que está así como montado, que está Ajá, es en lo una alto. torre y es un platillo Mm, volador. Ah, sí, bueno, sí, sí, lo he visto. pues a Ujú. mí me parece algo parecido, nada más que un poco más chico y sí trataron de darle la forma como de Pero platillo. antes era muy común ver esos tipos de tanques, ¿no? Por Sí, ahí, por donde está la Pepsi, ahí ujú. por Villafrontera o eso, ¿Hay más? también ahí hay, así como dices, la torre con su Que parece platillo tanque volador, ¿no? extraterrestre, ándale. Sí, sí, pues sí, yo por eso es que digo que eso parece, pero la gente dice que pues lo hicieron, o sea, que obviamente que no es una nave, sino que lo fueron a poner precisamente como parecía, como algo simbólico, como para que pases y te tomes la foto con la nave. Bueno, Ujú. ya relacionándolo con con mi experiencia personal, yo cuando estaba morrito, yo creo que tendría unos 12, 13 años. Me iba de campamento seguido ya sea con mis primos o con grupos yo pertenecía a los Boy Scouts y eso yo sé que me va a traer mucho hate. No mucho hate, no, mucho, ¿cómo se llama? Cuando te hacen burla. Bullying. Mucho bullying, pero me la pasé chido.
Entonces, en estos grupos, pues nos íbamos seguido, son los lugares que nos quedaban cerca para ir a acampar, Atlisco, a lo mejor La Sierra, Veracruz, entonces nos íbamos a acampar a estos lugares. Y sí recuerdo claramente que cuando íbamos a Atlisco siempre íbamos cuando llegábamos, la gente o los locales que vivían ahí cerca, siempre nos decían, tengan cuidado en la noche, porque para ellos había una de dos, o eran brujas o eran extraterrestres. Y siempre nos decían lo mismo. Nos decían, ustedes van a ir a acampar para allá adentro, ¿verdad? Se van a meter pues sí, tal cual, al bosque. Y nosotros, sí, sí, vamos a traer. Pues tengan mucho cuidado porque ahí andan las brujas. Y luego otra persona, tengan mucho cuidado porque ahí se aparecen extraterrestres, hay naves extraterrestres en la noche. Y recuerdo alguna vez que llegamos a una zona, nosotros siempre elegíamos un clarito. Haz de cuenta, te metes a caminar así entre el bosque o lo que sea, y de repente si hay un clarito, nosotros agarrábamos esa zona para acampar, porque te protege todo alrededor de los árboles, protegen, no hace tanto frío, si llueve, los árboles atraen los rayos en lugar de que caigan cerca de ti, caen en los árboles. Entonces hay muchas razones por las que tomar un clarito dentro del bosque es un buen lugar para acampar. Y recuerdo que en la noche nos quedábamos lo más que podíamos despiertos para ver si es cierto que veíamos algo así. Y una vez en específico, solo una vez, nos quedamos como hasta la 1 de la mañana, hasta que ya de repente pues, nos empezó a ganar el sueño y nada, sabes que yo ya me voy a dormir. Ya se habían acabado los bombones, ya se había acabado todo lo que estábamos comiendo y toda la cosa. Dije, yo ya me voy a dormir. Y de repente escucho que uno de mis amigos empieza a decir, hey, hey, salgan, salgan. Nos empieza a pasar a las casa por casa, nos levanta el cierre y salgan, salgan a ver esto. Y salimos, y así como salimos, lo primero que a mí se me ocurrió fue, pues ya se está viendo algo. Y sí, volteé hacia el volcán y se veían bolitas de fuego. Ahí, pues tú dirías hoy en día fácilmente podría ser un dron, pero yo te estoy hablando que yo tendría unos 12 o 13 años, entonces estamos hablando de 1999, 1998, no había drones. O al menos no era muy común, no sé si existían ya, pero no era muy común que lo vieras. Entonces alguien de mis amigos dijo, no, han de ser helicópteros. Y decíamos, pues sí, pero ¿cómo un helicóptero puede pasar de estar en la base del volcán a de repente en medio y de repente llegar casi a la cima? Digo, a lo mejor será posible físicamente, no lo sé, pero hacían unos movimientos muy raros, como en zigzag de repente, y en total yo llegué a contar hasta 7, 8 bolitas de fuego, ¿no? Entonces ya el otro día, contándoles a las personas lo que habíamos visto, regresando ya hacia Puebla, siempre hacíamos parada en Metepec, que Metepec es una zona igual vacacional de ahí de Atlisco. Y les contamos, oigan, en la noche vimos esto y esto. Y lo mismo que nos habían dicho de ida. Unos decían, no, son brujas, lo que vieron son brujas. Y otros nos decían, no, lo que vieron son ovnis, siempre vienen aquí. No sé qué relación tengan los ovnis con el volcán, pero también lo pueden encontrar en línea. Hay videos en los que se ven ciertas luces o lo que muchas personas dicen que son naves entrando justo al cráter del volcán, ¿no? Y videos que han presentado, por ejemplo, Javier Alatorre o presentadores muy conocidos aquí en el país, que de repente te dicen en la noche, tenemos video de nuestra cámara, ves que ellos tienen cámaras sismológicas allá. Entonces tenemos videos de esta cámara que se presentó, no sé, de repente hubo una erupción y notamos que en el momento de la erupción se entró una luz hacia el volcán. O sea, en lugar de que salga la lava, sí se ve el momento en el que brinca la lava, pero en ese momento también se ve que algo baja y entra justo al cráter, ¿no? Entonces dicen, pues no sabemos qué haya sido eso, no se puede dar una explicación, pero se nos hizo interesante presentárselos. Entonces eso lo pueden encontrar tal cual en YouTube por parte de las televisoras más populares de aquí de México. ¿Cómo ves? Pues sí, el tema ovni es bastante interesante y sobre todo porque también ya el Pentágono Ujú. ya afirmó que sí, sí hay vida extraterrestre y que sí se tiene contacto con esa vida extraterrestre, Mira, ¿no? eso yo no sabía. O sea, lo que sí supe fue que desclasificaron documentos. ¿A eso te referías? Cuando desclasificaron documentos y empezaron a mencionar que habían tenido, su cuerpo militar había tenido algún tipo de avistamientos ya más cercanos. Pues creo que sí. Ok, ok, porque eso, Ujú. eso estuvo muy de moda.
hace como 2 años o Ándale. 3, ¿sí, no? No, no tiene Que, mucho. Yo creo que fue como hace 2 años. ajá, sí, 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 que fue cuando dijeron que iban a desclasificar todos sus documentos de, precisamente de Roswell y de algunos otros lugares Sí. en los que tienen este tipo de información. No estoy segura, pero creo que el gobierno de Canadá también ya había, como que ya había dicho cosas. O sea, ya había Ujú. dicho, sí, o sea, sí tenemos contacto, pero como que no lo tomaban en cuenta precisamente porque todavía no era público, o sea, Ok. no se había hecho estas declaraciones, ¿no? Sí, 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 sí. Porque con esto que te acabo de comentar de los documentos desclasificados, se destaparon muchos videos que venían junto con estos documentos Ujú, de oficiales, tanto en torres de control como pilotos, que en los cuales tú puedes escuchar tal cual como el piloto le está diciendo a la persona de torre de control, por favor dime qué es esto, porque no sé si tengo que esquivarlo, si no me tengo que preocupar, y la persona de torre de control, que son militares, porque es una torre de control de un aeropuerto militar, le está diciendo, perdón, pero no sé qué sea, o sea, yo no lo veo en el radar, no, no sé a qué te refieras, no estoy viendo nada en el radar. Y lo están filmando, el avión es un avión de no sé si es un caza, pero sí es un avión que lleva unas cámaras infrarrojas. Y entonces tú en esas cámaras infrarrojas ves sí se ve, o sea, la cámara infrarroja lo nota el objeto. Y el objeto hace movimientos igual raros, como siguiendo al avión, como tratando de, no sé si de llamar su atención o incluso de amedrentarlo de alguna manera, como ujú. diciéndole, pues te vamos a atacar o algo así. Y el piloto pues ya bien paniqueado, ¿no? Junto con su primer oficial, como diciéndoles, ¿y qué hacemos? Y pues no, pues tú vente para acá, no, no le hagas caso, haz de cuenta que no está, ¿no? Entonces, sí, sí están, y ese, así como este que les acabo de comentar, así hay varios videos que se desclasificaron por parte del Pentágono. Sí, 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 sí. Sí, pues es importante. Yo creo que esos hallazgos son importantes porque, pues no sé, podría haber intercambio bueno, no creo que intercambio, pero Yo, ¿sabes? aportaciones, ¿no? Sí, pero Tecnológicas y ¿sabes qué espacios. me da miedo? Que tuvieran la misma mentalidad del ser humano. O sea, si este tipo o sea, si existiera, vamos a suponer que existieran este tipo de contactos, o que ya de plano se destaparan y dijeran, pues sí, vamos a llegar a la Tierra eventualmente. Lo que me daría miedo a mí sería que llegaran con la mentalidad que tiene el humano, porque el humano hasta la fecha, lugar a donde va, lugar a donde conquista, o sea, no es que llegue hacia un lugar y diga, ah, vamos a ser todos amigos, ¿no? Entonces, eso sería lo único que a mí me daría algún tipo de temor. ¿O tú qué No, yo crees? creo que si nos hubieran querido hacer algo, Ujú. ya lo hubieran hecho, ¿no? También, pero es que a menos que lo que estemos viendo sean la avanzada, como los exploradores nada más, No, no ¿no? creo. ¿Tú crees que No, no? yo espero que no. No, O digo, sea, a mí no también me de da esperar, miedo. espero que no. O sea, a mí no me da miedo. O sea, no es así que piense yo, ay, o sea, hay vida extraterrestre, qué miedo. O sea, no, Mm, ok, no, no, no. Siento que como que la complejidad del humano es como propia de, ¿no? Ellos han de tener sus particularidades, pero, sus propias formas de pensar. ajá, sí, sí, pero no. Bueno, yo creo que con esto damos fin al episodio 3 y el primero de esta temática de leyendas y mitos urbanos y contacto extraterrestre. Perfecto, Steph. Ya después, si les gusta, escríbanos ahí en los comentarios eh, para que hagamos otro episodio de esta temática. Y pues no olviden, por favor, seguirnos en Spotify, darle seguir aquí en YouTube, darle la manita para arriba y contactarnos en nuestras redes sociales. ¿Tus Así redes, Fer? es. Igual me encuentran como Fer Bárcenas en Twitter o Fer Bárcenas 117 y las de nuestro programa, ¿no? El Palique Podcast en todas redes sociales. Incluso ya vi que con que escribas el Palique Podcast en Twitter también aparece, pero si Ujú. no, el arroba original es arroba paliqueel. Ok. Ujú. Mi Twitter es FanosG. Ok.
Ok. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias, Steph, por una semanita más. Gracias a ti, Fer. Bye. Chao.